Bueno, en esta oportunidad vamos a tener eh, la posibilidad de conversar con representantes del Partido Nuevo Perú, Vladimir León, Enver León, tienen cargos en este partido que está próximo a inscribirse. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. El- en primer lugar, quisiera que nos señalen cuáles son los cargos que tienen en este momento en el partido. Sí, ¿cómo está Fernando? Muy buenos días. Mi nombre es Enver León, soy secretario general del Partido Político Nacional Nuevo Perú por el Buen Vivir y también el personero legal. Vladimir León es el personero legal alterno. Ujú. Buenos días. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. No, gracias a ustedes. Bueno, una primera pregunta. Eh, ¿Por qué un nuevo partido? ¿Por qué un partido más? Ya en este momento hay inscritos 28 partidos y faltan algunos más que están muy próximos a conseguir esta deseada inscripción. ¿Por qué un partido más? ¿Por qué no alinearse, incorporarse a otros partidos ya existentes? Sí, gracias, Fernando. En primer lugar, nosotros tenemos como vida, digamos, como partido político desde hace 7 años, ¿no? Hacemos vida política continua, hemos también tenido congresistas en el periodo anterior, continuamos trabajando de manera política a nivel nacional, tenemos comités en 25 regiones electorales, eh, y hacemos vida política diaria, ¿no? Somos un partido vivo, digamos, ¿no? Es más, nosotros ya participamos de esta actividad de tratar de inscribirnos en la etapa anterior y por un tema burocrático, sinceramente, no pudimos hacerlo, ¿no? Entonces ahora nosotros hemos persistido en poder inscribirnos de manera formal y bueno, ya estamos prácticamente a punto de inscribirnos, ¿no? Y sobre eso, una aclaración. Entiendo que es el tercer intento de inscribirse formalmente, ¿no? ¿Por qué? Sí. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles fueron las razones por las que no cumplieron, digamos, en el tiempo que la norma establece? Sí, el primer intento fue con la ley anterior, donde pedían más de 700.000 firmas, ¿no? Adherentes. Adelante, sí. Sí, claro. No, digamos, la organización recién estaba iniciando el proceso de construcción y, digamos, no se habituó a ese ritmo de inscripción, que fueron planillones. Digamos que no solamente eran más de 700.000, sino aproximadamente 2 millones, ¿no? No, digamos, preparamos el terreno orgánico, ¿no? Porque eh, como repito, estábamos en un proceso de inscripción y no nos fue posible culminar, digamos, ese proceso satisfactoriamente, ¿no? Pero después de este cambio de la ley, eh, necesitábamos participar de todas maneras y cumplimos, digamos, con todos los requisitos que se pidió ante la ley, pero también nos encontramos con un tema concreto que fue la pandemia, ¿no? Digamos, en plena pandemia estábamos inscribiendo, constituyendo comités, eh, si bien es cierto, cumplimos con todos los requisitos, habían situaciones de la norma que, digamos, manifestaban que teníamos que cumplir algunos requisitos adicionales, ¿no? Por ejemplo, por decir, eh, no estaba muy claro si el miembro del comité era parte del afiliado del padrón general, ¿no? O sumaba, ¿no? A los, digamos, los miembros de los afiliados al comité con el padrón general, ¿no? Nosotros asumíamos que no, ¿no? Que teníamos que cumplir
el 0,1% del padrón general y adicionalmente el número de comités constituidos, ¿no? Con los 50 afiliados mínimos. Y entonces digamos, esas interpretaciones que finalmente no estaban muy claras en la ley, las tuvimos que cumplir con creces, ¿no? O sea, adicionales. Pero sin embargo, informamos todo los requisitos que pedían, pero efectivamente en cuanto a los comités, tuvimos dificultades, ¿no? De repente Vladimir podría agregar con respecto al tema de los comités, ¿no? Porque él estuvo también como personero legal en esa etapa. En la segunda, el segundo intento de inscripción. Segundo intento, sí, exacto. Ujú. Sí, precisarte, Fernando, que también tuvimos el partido enfrentó este proceso de inscripción con un proceso político encima, ¿no? Que fue la campaña del 2021 y el proceso de inscripción de candidatos para esa elección. Entonces, yo creo que se juntó lo que te comentó Enver con, con que la capacidad operativa del partido estaba con otra tarea adicional, ¿no? Entonces, eh, tuvimos dificultades para poder conseguir los 65 comités que te exige la ley, ¿no? Llegamos a presentar 79, pero en 17 lugares se cayeron porque las firmas no se validaron o porque el ciudadano que afirmaba estar registrado en esa provincia finalmente no lo estaba, ¿no? Entonces, mensaje de la organización y que la organización en ese momento enfrentaba dos procesos políticos, ¿no? La inscripción y la campaña. Claro. Ya. En esta tercera oportunidad, ¿cuándo hicieron la reserva de dominio? El 3 de El octubre 3 de octubre del 2022. Del 2022. Sí, Vale decir que ustedes más o menos están invirtiendo en tiempo, digamos, más de año y medio. Más de así año y es, medio. así es. Y en esta oportunidad, ¿quiénes suscriben como fundadores y dirigentes importantes del Nuevo Perú? Bueno, están Verónica Mendoza, Aida García Naranjo, Sigri Bazán, Mario Ríos, Roberto Rodríguez Rabanal. eh, Están dirigentes también populares como Evelyn Capchi, ¿no? Jaime Gonza, entre otros militantes, no solamente de Lima, sino a nivel nacional, ¿no? Ujú. Hemos querido que los fundadores sean representantes de regiones. Y sobre eso, entonces, sobre la base de la experiencia que tenían, eh, en octubre del 2022, deciden entonces hacer un tercer intento. En este tercer intento, eh, ¿cómo se organizaron ustedes para conseguir dos cosas, ¿no? Que es, digamos, las más, quizás complicadas, ¿no? Los comités, como ustedes ya han en parte adelantado, y los miembros del partido, que ahora son un poco más de 25.000, ¿no? ¿Cómo Así se es. organizaron? Sí, con la experiencia ya vivida del anterior proceso, nosotros hicimos una conferencia organizativa primera, ¿no? Previa. Vimos la capacidad de la organización, que creemos que es lo importante en este proceso, el arraigo en las regiones y en las diferentes provincias, porque todo se mide a través de comités provinciales. Y también, como bien dices, Fernando, tratamos de coordinar o articular con organizaciones de izquierda que no tienen inscripción para poder confluir, digamos, en este nuevo proceso, ¿no? Y digamos que nos tomó un tiempo previo de organizar toda esa etapa antes de comprar el kit, ¿no? Nosotros, por ejemplo, la conferencia la hicimos en mayo del 2022 y tuvimos todo un proceso de aproximadamente 3, 4 meses antes de comprar el kit, ¿no? O sea, un poquito más. Y pudimos confluir con esta organización política llamada Tierra y Libertad,
¿no? Que ustedes saben fue el núcleo central del Frente Amplio, ¿no? Donde estuvimos también participando nosotros en el 2016. Y logramos confluir y entramos en una nueva etapa, ¿no? Ya con mucha más fuerza, con una organización más sólida, ¿no? Iniciamos este proceso el 3 de octubre con la adquisición del kit, ¿no? Eh, y sabiendo que digamos, los comités que nosotros tenemos a nivel nacional iban a desarrollar el trabajo ya con la experiencia y también con la misma convicción, ¿no? Del trabajo diario, político, porque como bien dice Vladimir, nosotros estamos participando de la vía política continua, ¿no? Hemos participado en los procesos electorales 2020, 2021. Y ahora también, digamos, después de la adquisición del kit, que seguramente se proseguirá en esta reunión, en esta entrevista, tuvimos también dificultades de índole política, ¿no? Que sería interesante tratarlas. ¿Cuáles Entonces, son, esos son los asuntos no, previos. cuáles son estos contratiempos políticos, para empezar? Por ejemplo, nosotros adquirimos el kit en octubre del 2023, perdón, en octubre del 2022, y hubo toda esta convulsión del 7 de diciembre del 2022, ¿no? El golpe, digamos, todo el estallido social, ¿no? Primero, ¿no? A partir del 7, 8 de diciembre, las muertes que hubieron o los asesinatos que sucedieron en el sur del país en el mes de diciembre, ¿no? Y nosotros estábamos con la idea de hacer una presentación de la adquisición del kit, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y no pudimos hacerlo porque evidentemente no estábamos en esas condiciones políticas, ¿no? Y por el contrario, nos sumimos en en el apoyo de todos estos sectores movilizados, ¿no? Por ejemplo, eh, hubo un primer grupo del sur que llegaron a Lima. Nosotros cedimos nuestro local institucional, ¿no? Inclusive está la noticia de que tomaron, o la policía ingresó a los locales de la CCP y del Nuevo Perú. Y entonces nuestro local prácticamente estaba abarrotado y estaba también, digamos, pernoctaban los hermanos y hermanas del sur, les dábamos alimentos, también ayudábamos en el tema de la salud porque los golpeaban y ahí teníamos un tópico, o sea, digamos, estamos en una actividad constante y fuera del proceso de inscripción porque toda la militancia estuvo trabajando constantemente en esa tarea, ¿no? Y no solamente a nivel de Lima, sino también en las regiones, ¿no? Ujú. Digamos, y pensábamos que digamos, este estallido iba a resolverse, ¿no? Rápidamente porque nunca habíamos visto, al menos desde la experiencia que tengo, una expresión tan fuerte desde el sur hacia Lima, pero sin embargo, en lugar de digamos, llamar a nuevas elecciones, que era el pedido de la ciudadanía o de los que llegaron a Lima, fueron más represión, ¿no? Y eso tuvo por lo menos unos 2 o 3 meses que duró todo este estallido y donde nosotros de manera permanente continuamos en esta tarea, ¿no? Y como repito, no solamente en Lima, sino a nivel nacional de apoyo constante, ¿no? Y nos desvinculó un poco de la inscripción, ¿no? O sea, fue un tema concreto, ¿no? Y creo que es algo que los partidos políticos a nivel nacional deberían de hacer constantemente, ¿no? Lo cual, digamos, no vemos eh, actividades de ese tipo u otras actividades, ¿no? Bueno, Ujú. tuvimos Ese es ese tema es un por un par, problema. Ujú. sí, Pero sí. pero sin Fernando, embargo, sí, en el tema más operativo, quizás que fue por donde también. preguntaste, la decisión política fue iniciar por el espacio que tuvimos donde fallamos en el proceso anterior, ¿no? Así que operativamente empezamos por la construcción de comités. Como te comentó Enver, en esta conferencia nacional que hicimos apenas comprado el kit,
participaron representantes de 54 comités. Y sobre la base de eso, la primera tarea organizativa del partido fue garantizar una presencia, el mayor número de comités activos, ¿no? Llegamos a activar hasta 97 comités, ¿no? No todos llegaron al objetivo de constituir los 50 militantes, solo llegamos a 86 para la presentación, y cada comité tenía la obligación de dar un número determinado de fichas de afiliación, ¿no? De militantes, de conseguir que la población participe en la organización política. Ese proceso fue más lento de lo que esperamos, así que a mitad de la vigencia del certificado de reserva, decidimos la construcción de brigadas, ¿no? De militantes que se dediquen a tiempo completo a levantar información, a convencer a la población a ser parte de la organización. Entonces, operativamente hemos funcionado así, ¿no? Incidiendo mucho en comités y en la última etapa, construyendo brigadas. No tengo el dato de todas las provincias, pero tuvimos una en Lima, dos en Piura, una en Cusco, quizás se me va alguna y quizás se me puede. Pero básicamente, operativamente hemos funcionado así: comités y brigadas. Correcto. Entonces, eh, entre que ustedes compran la reserva del dominio, ¿no? Eh, en el Jurado Nacional de Elecciones, hasta que entregaron la documentación al mismo jurado, ¿cuánto tiempo pasó? Aproximadamente, exactamente un año, ¿no? Nos Exactamente. dieron, sí, nos dieron la fecha, el jurado nos dio la fecha el 3 de octubre del 2023. Sí, 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 Fecha histórica en varios sí, sentidos en el Perú, el 3 de sí. octubre. Este, ya, en ese proceso que ustedes experimentaron, igual que en oportunidades anteriores, ¿cuáles fueron los principales problemas que tuvieron? Todavía no lo comité. Quisiera pensar en la membresía, la militancia. Claro, finalmente, cuando se discutió sobre la modificación de la ley, se pensaba en un número de militantes, miembros, no afiliados como era antes con lo de la firma de adherentes, que en realidad ha regresado con la nueva modificación de la ley, sino militantes. Pero en todas las organizaciones que se han inscrito, están por inscribirse, en las conversaciones que hemos tenido, finalmente, como bien ha recordado Vladimir, se hace casi la misma operación. Vale decir, en la calle se encuentra con la gente, se trata de convencerlos para que se inscriban, ¿no? No es el proceso regular de los núcleos de los partidos donde los militantes eran de otras características, incluso ingresar a un partido requería todo un proceso, ¿no? Ahora no. Entonces, como la norma exigía cumplir con un tiempo del año, muchas organizaciones, repito, entonces como ustedes han ido a la calle, ¿no? A conseguir estas membresías. ¿Cuáles fueron las principales resistencias de la gente? La gente, ¿por qué decía que no quería ingresar, en este caso, a Nuevo Perú? Sí, o sea, yo quisiera agregar ahí que la táctica nuestra, digamos, inicial varió por digamos, por lo que le he manifestado sobre el estallido social, ¿no? Ujú, Entonces, sí, pero sí sostenimos, o sea, había un sostenimiento de los comités en cuanto a su constitución, ¿no? Digamos, se ujú, constituyeron, tuvieron toda la capacidad de hacerlo, y luego una segunda etapa para poder afiliar ya al, digamos, el padrón general, ¿no? Eh, y eso sí fue, digamos, teníamos una dificultad de poder realizarlo al inicio, porque queríamos hacerlo de manera rápida y evidentemente decidimos hacer brigadas, ¿no? O sea, ujú. compañeros que trabajen a tiempo completo, ¿no? Y tanto en Lima, en Piura, en Ica, en Cusco, en Ayacucho también. eh, y fue una decisión importante porque ya era ir hacia afuera y convencer a la ciudadanía, ¿no? En el caso nuestro,
percibió dos temas, ¿no? Como somos una organización de izquierda, los afiliados primero ven de qué se trata y luego consultan, ¿no? Si es alguien afín a la izquierda, se acerca y es más proclive a poder firmar. Pero en este sector, digamos, de la izquierda que sí quiere participar de una organización política, hubieron dos problemas, ¿no? Uno, que nosotros estábamos muy ligados a Pedro Castillo, ¿no? Acuérdense que estábamos post Pedro Castillo, este problema que hubo, y nos decían que más bien querían una izquierda moderna, ¿no? Que no Distante de esté la experiencia con muy, Castillo. sí, más distante de Castillo, ¿no? Y por otro lado, otro sector de la izquierda que nos decía más bien que nosotros no habíamos apoyado a Castillo, ¿no? Y que no éramos consecuentes y que más bien queremos que ustedes sean más radicales, ¿no? Y entonces tuvimos estos dos sectores, ¿no? Obviamente nuestros brigadistas, ¿no? Como así lo llamamos, tenían el ideario, tenían, digamos, también la manera como manifestar, inclusive el tema programático nuestro, ¿no? De manera sencilla. Y bueno, se lograba convencer tanto de un lado como del otro sector, ¿no? Entonces, digamos, esa es la peculiaridad que nosotros hemos visto por los informes que hemos recibido y también el acompañamiento en algunas ocasiones que hemos hecho con nuestros brigadistas, ¿no? Ujú. Eh, en relación, Fernando, y como tú debes conocer, ¿no? Este proceso de varios partidos recogiendo firmas, pues ha estado acompañado de dádivas, ¿no? O sea, nosotros en la brigada hemos visto que otros partidos entregaban gaseosas, entregaban polos, entregaban juguetes, en fin, todo un conjunto a cambio de la firma, ¿no? O sea, lo que nuestra organización nunca lo ha hecho, ¿no? O sea, cada persona que ha dado su ficha ha sido convencida por el brigadista, ¿no? Entonces, como es un dato importante que nosotros queremos resaltar. ujú. Sobre los comités, ¿cuántos presentaron? ¿Cuántos comités? 94. 86, ¿80? 86. No, presentamos 94 comités, pero fueron, Reconocidos, o sea, el jurado finalmente claro. nos observó 6 comités, ¿no? Y finalmente presentamos 88, Vladimir, Ocho. 88, Ujú. 88, 88. ya. Sobre esto, un tema. ¿Cuáles fueron también allí las principales dificultades para constituir el comité, los comités? En realidad, digamos, la dificultad es que tengamos más de 50 militantes, que no fue un problema en realidad, ¿no? Sino que digamos, pedimos nosotros al principio 100 militantes, luego entre 80 y 100, pero que todos, digamos, estén bien verificados en que no estén en otros partidos políticos, que no tengan problemas judiciales, o sea, que estén de acuerdo a la ley, ¿no? Es algo que lamentablemente en el anterior proceso no se vio, digamos, de minuciosamente, ¿no? Y por eso es que cayeron algunos comités. En este caso, nosotros sí tuvimos digamos, ese detalle de poder tener a todos estos militantes de acuerdo a la ley y finalmente no tuvimos dificultades, digamos, en cuanto a su afiliación, pero sí nosotros concebimos que teníamos que tener un padrón adicional, ¿no? Digamos, no solamente la ficha, sino como un resumen, ¿no? De todos ellos, con su nombre y apellido, su firma y su huella digital, ¿no? Es algo que no está explícito en la ley, digamos, pero nosotros lo hicimos así, ¿no? Y eso, digamos, es como un acta, ¿no? Como un acta donde firman todos los asistentes, ¿no? Y lo hicimos de tal manera que sí nos demoró un poco, ¿no? Pero creímos conveniente realizarlo porque eso garantiza, digamos,
la formalidad, ¿no? de esta reunión de constitución del comité, ¿no? Por lo demás, digamos, el tema de los sellos de los notarios, ¿no? Del notario, que fue un problema que tuvimos con respecto a estos 6 comités que no ingresaron, por ejemplo, ¿no? Había un sello que no estaba, y automáticamente no te aceptan, por ejemplo, ¿no? O sea, un tema ¿A qué te administrativo. refieres con sello? O sea, los libros se presentan con el sello y la firma del notario, ¿no? Ah, En ya, todas las... claro. Ya, si faltase un sello o una firma dentro del libro, no te lo aceptan, ¿no? Te lo retiran, por ejemplo, ¿no? Ya. Tuvimos esta dificultad con estos 6 comités, ¿no? Porque, digamos, estaban más de 50 afiliados, estaban pegados debidamente, inclusive con las firmas, como digo, ¿no? Este listado, pero faltó un sello, faltó una firma y tuvieron que retirar. Eh, Desde el 3 eso, de... eso por ejemplo. Sí, 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 sí. Sí. ¿Alguna otra dificultad, eh, por ejemplo, que tuvieron que enfrentar para que no sean reconocidos esos 6 comités? No, Eh, te eso de- comento, fue un tema netamente formal, Fernando, Mal. ¿no? O sea, como en algunos casos, como te cuenta Emer, el notario no legalizó 3, 4 fichas y nos observaron como a las 4:30, ese parte cerraba a las 5 y no hubo tiempo para hacer la subsanación, ¿no? Básicamente, los 6 cayeron así, el Claro, netamente formal, no, quiero, como somos una organización política viva, también tuvimos problemas orgánicos, ¿ya? O sea, habían comités que tenían pase de disputa, ¿no? Y que demoraron en conciliarse y conseguir cuáles son los 50 que van al libro, ¿no? Sí, pero cosas propias de una organización que vive, que tiene disputas internas, ¿no? 3, 4 casos tuvieron ese tema. Y claro, fue un proceso más lento del que esperábamos, ¿no? Nosotros pensábamos que activados los 94 comités, no fue así, ¿no? El proceso ha sido de convencimiento. 94 que presentamos, más o menos en julio, ¿no? O sea, casi a 2, 3 meses de la presentación, ¿no? O sea, si bien había militancia interna, pero el proceso de convencimiento, de que hagan el acta, de que identifiquen el local, no ha sido un proceso fácil, ¿no? Ha sido un proceso de seguimiento, de monitoreo. Orgánicamente nos dividimos en regiones, entonces tenemos un encargado de cada región que esté detrás, que tiene su dificultad orgánica, ¿no? una precisión. Y acá viene con la ley. La ley establece que hay que tener los comités, pero resulta que dice la ley que debe tenerse al menos 50 militantes, ¿no es cierto? sí, Entonces, si es que son 50 militantes y se requiere 67, creo que son los comités, ¿no? Eh, que, 66. no, no, lo mínimo, Sí, 66. 66. Sí, Entonces, claro, y si cada comité tiene 50, en realidad serían al menos 3.350, si es que, sí, 3.300 militantes. Pero acá viene el tema. Cuando se pensó en la ley, era un partido que estuviera distribuido nacionalmente. Pero cuando la ley persiste, mejor dicho, los congresistas persisten en que la ley debe exigir a los partidos que se constituyan a nivel provincial, esto no me parece por lo que ustedes dicen y también otros, es una suerte de formalismo. ¿En qué sentido? Se presentan 66, 70, cualquier número, pero resulta que si hay 25.000 militantes que deben presentarse como fichas, 25.000, se le resta los 3.300 de los miembros del comité, todo el resto de miembros podrían estar, por ejemplo, todos en Lima. No hay ninguna restricción, no existe sí, ninguna restricción. Entonces,
En la discusión en el Congreso, cuando se presentó la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, en realidad la idea, y no está en la propuesta nuestra, la conformación de comités a nivel provincial, sino que nuestra idea era, el partido es una asociación civil privada y debe constituirse como bien le parezca, como un club. Entonces, algunos podrán conformarse a nivel regional, provincial, distrital, zonal, algunos una combinación de acuerdo a donde tienen mayor fuerza. Y decíamos que la única condición es que eh, no más de un tercio deben ser en una misma circunscripción, no más de un tercio, ¿no? Esa era la única condición. Pero en el Congreso nos dijeron, no, preferimos los comités a nivel territorial, ¿no? Que son ahí a nivel provincial. Entonces, claro, esto es un poco contradictorio porque las provincias no son del mismo tamaño. Lima Yes. tiene cerca de 8 millones de electores y Tahuamanú creo que tiene menos de 10.000. Y a ambos le pides que tengan por lo menos 50. Conseguir ustedes y a todos los partidos 50 en Lima no hay ningún problema, pero en circunscripciones más pequeñas sí va a haber problema, ¿no? Entonces, eh, acá viene toda esta discusión de si es que realmente uno son militantes del partido o no. Los que están en los comités probablemente sí lo sientan más, ¿no? Porque allí, eh, alrededor del comité provincial, además, se van a conformar todo el proceso que en adelante tendrán que transitar los partidos para la selección de candidatos, ¿no? La experiencia del 2021, por eso es un tanto aleccionadora en términos de la selección de candidatos y cuando se suspende las PASO, porque del total de miembros de los partidos que dicen los partidos que tienen como militantes, solo votó el 5%, solo votó el 5%. Entonces, en la presentación de esta ficha militante de ustedes, como la de todos los partidos, probablemente la gente no se siente tan identificada, tan próxima, con la necesidad de tener un nivel de actividad mayor, sino baja. Y entonces termino la idea. En realidad, mucho de todo esto es formalismo. ¿Cómo piensan ustedes a partir de su experiencia? Fernando, dos ideas antes de que Enver vaya más al detalle. Primero, quiero darte el dato que nosotros llegamos a presentar en los 86 libros, 88 libros que lanzamos, más de 8.000 en total, porque hubieron comités que no pudimos controlar, que llegaron a 170, 150. Entonces, la suma total de afiliados en comités llegó a ser casi de 8.000 inicialmente, ¿no? Y sobre el cual, como son las fichas mejor levantadas, registradas, y que se cursaron con el ROP, la incidencia de error fue bien baja, ¿no? De esos 8.000, cerca de 6.000 fueron registrados como militantes, ¿no? Ese es un dato, disculpa Vladimir, que sería interesante tener en el ROP, ¿no? ¿Cuántos son miembros de los comités que presentan cada partido, ¿no? Porque se supone que 25 menos 8 son 17.000 que no están en principio en comités, ¿no? Digamos, en el caso, Claro. en otros pueden ser más, menos, de acuerdo pues a cómo han presentado, ¿no? Pero, disculpa, seguías exponiendo. Ese era como dato inicial, ¿no? Mm. Y bueno, otro dato también es Lima, ¿no? Porque nuestra complicación en Lima es quiénes de los 800 o 1.000 que militan van en el libro, ¿no? Fue los que más nos demoró en designar fue Lima, porque como nosotros tenemos comités distritales, tuvieron que escoger tres por cada distrito, ¿no? Y ese proceso también fue complejo, largo, ¿no? Porque entonces sí, Lima necesita una regulación especial porque no puede ser que se le exija, pues, 50, debería permitirse también que existan otra distribución en Lima, ¿no? Que facilite también la organización, ¿no? Porque en Lima querían estar todos, pero no podemos tener un libro de 1.000 personas, ¿no? Era como inmanejable, sí. Totalmente, totalmente. Pero sí, sí, sí compartimos que hay
que dada cómo está nuestra cultura política, exigir 25.000 o más militantes para el ingreso sí exige una formalidad, ¿no? Porque no tienen todos el mismo involucramiento con el partido, ¿no? Entonces, habría que repensar ese proceso de cómo hacer que no haya, pues, como tú bien dices, los 25.000 no tienen el mismo vínculo con la organización, ¿no? Entonces, sí hay ahí un esfuerzo que no termina garantizando vida partidaria, ¿no? Ujú. En ver, Sí, sí, sí. Sí, efectivamente. O sea, en la práctica se vuelve algo así de militante A y militante B, ¿no? O sea, los miembros de los comités son miembros activos, ¿no? O sea, los conocemos a todos, los dirigentes interactúan con ellos, hacen sus asambleas, pero, digamos, los que están en el padrón general, los militantes, algunos, sobre todo en Lima, sí, digamos, son militantes por lo mismo que informó Vladimir, que tuvimos un padrón de 150 digamos, un comité de 150 afiliados, ¿no? Y muchos se quedaron fuera del comité y entraron al padrón general. No sucede lo mismo en los comités, en los otros comités provinciales, ¿no? Digamos, de el de Payasca, por ejemplo, ¿no? Ahí sí son 70 los miembros y alguno más, ¿no? Que entra al padrón general. Eh, y los ciudadanos que se afiliaron, digamos, al Nuevo Perú, no tienen necesariamente una vida partidaria diaria, ¿no? O sea, más creo que es una simpatía, ¿no? Por la organización, ¿no? Que está bien, o sea, quieren ser parte, pero también nosotros tenemos que idear formas y que está en nuestro estatuto, ¿no? De ver a nuestros simpatizantes también, ¿no? De cómo trabajan diariamente para el partido, ¿no? O de alguna manera, sin necesidad de ir a las asambleas o estar en un territorio haciendo una actividad política diaria, ¿no? Sino de alguna forma una actividad política que lo acerque a la organización y no solamente esté para la firma y de ahí nunca más lo vemos, ¿no? Pero sí es un tanto peculiar esta situación, ¿no? Ujú. Por eso digo, Ajá. militante A, militante B en la práctica, ¿no? Hay un tema eh, que tiene que ver esto con el miembro del partido afiliado al comité y el que no está en el comité. Tú bien lo has señalado, en todas las organizaciones, entonces tenemos una suerte de categorías de miembros del partido, de facto, ¿no? De hecho, ¿no? Sí. Eh, y el punto es el siguiente. eh, Vamos a ponernos en el extremo, que un partido decida que todos sus 25.000 tienen que estar en comités, que en realidad en el fondo eso era una idea primigenia, ¿no? Porque si no, ¿cómo haces la vida partidaria si no es a través de un nivel de organización, ¿no? Sería imposible firmar un libro de actas. Imagínate en Lima de los 25.000, que es un tercio de la población, ¿no? 8.000 firmando y 8.000 en el libro de actas, ¿no? Es absurdo, ¿no? Claro, claro. Entonces, cuando ustedes presentan el 3 de octubre, este proceso de presentación que no es en el ROP, ¿no? Sino que es en MS Partes, el jurado, ¿no? Del Servicio Ciudadano, ¿no? Presentan esta documentación. Ese proceso de presentación, eh, cuentan en otros casos, también es oneroso, ¿no? ¿Cómo fue el caso de ustedes? Nosotros asistimos a la hora indicada, que fue las 9 de la mañana, con todas nuestras cajas de, de fichas, más las copias, ¿no? Porque te piden una copia adicional, físico, o sea, llevamos alrededor de 30 Pero, cajas. pero esas copias además tienen que ser legalizadas, ¿no? ¿O no? No, Copias simples. las copias no, copias simples, las del padrón general copia simple, pero sí la de los libros,
las copias sí tienen que ser legalizadas también, claro. sí, también. Entonces, cuando presentamos, bueno, hicimos el contacto con los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, habían como 6 o 7 personas ahí, más una que dirigía, y empezamos primero con los estatutos, ¿no? Con los reglamento que te pide la norma, y luego iniciamos el proceso de los libros, ¿no? Los 94 libros presentados. Y lo revisaban, digamos, página por página. Y luego las fichas, estas que están en las cajas, las 7 personas o trabajadores del Jurado Nacional de Elecciones empezaron a revisar una por una, ¿no? Todas, ¿no? Presentamos alrededor de 37.000 fichas. Y eso demoró aproximadamente, ¿cuánto? De 9 hasta las 7 de la noche. 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿no? Y era, Claro, era el último día. Era el sí, último día, claro, efectivamente. A nosotros nos dieron el último día, ¿no? Y tenía que culminar el día, ¿no? claro. Y No sé si es que, tuvieron que entregar de manera virtual también la sí, ficha. sí, efectivamente, sí, sí. Bueno, hicimos el pago respectivo también, ¿no? Y de manera virtual todo en el CD, ¿no? Todo en el CD. Tienen que entregar un CD, ¿no? Sí, tenemos que entregar un CD con un formato que ellos nos entregan, ¿no? Es un programa antiguo, ¿no? Creo que es del Eso es muy 2000. antiguo, ¿no? Y muy antiguo, ¿no? Muy antiguo. Y nosotros nos tenemos que adecuar, digamos, también contratar a una persona que maneje ese programa, ¿no? Porque, digamos, no es un Excel o no es un programa habitual, sino tiene una peculiaridad, ¿no? Presentamos el CD, presentamos los papeles, los libros, hubo el intervalo, claro, del almuerzo, donde todos se fueron, pero tuvimos que culminar, ¿no? Y aproximadamente nos recepcionaron el documento a las 7 de la noche, más o menos, con estos 6 libros que no aceptaron, ¿no? Comités que no aceptaron por un tema de sellos, ¿no? Un tema formal. Y bueno, culminamos ese proceso cansados, pero satisfechos, ¿no? Digamos. Sí, Ya, ahí hay tasas que tienen que pagar, ¿no? sí, sí, pagamos una tasa, ¿no? Sí. ¿No, Vladimir? Sí, pagamos una tasa, ¿te acuerdas? No está ahorita Vladimir. Ah, sí, pagamos una tasa, sí. Ya. Eh, y es cierto que además se paga eh, al jurado si es que el número de militantes excede el mínimo requerido. Es Sí, decir, esa es la tasa que pagamos, exactamente. es El el excedente. excedente, el Sí, excedente. sí, o sea, no se paga una tasa por presentar por primera vez el expediente, ¿no? Es gratuito, digamos, ¿no? La tasa que se paga es el excedente al número, digamos, formal, ¿no? Indicado. De Sí, fichas. sí, sí. Eso es lo que pagamos, exactamente. ¿Y se paga por un exceso de comités también o no? No, solamente de fichas. Solamente de fichas de afiliados o miembros del partido. Así es, nada más. Una vez que recepciona, ¿cuánto tiempo pasa para que les informen si han cumplido los requisitos formales? Nuestro, presentamos el 3 de octubre, el 6 de noviembre, o sea, casi un mes, nos comunicaron desde la oficina de fiscalización, ¿no? Perdón, desde la RENIEC, perdón, desde la RENIEC, para, digamos, la revisión de las fichas, ¿no? De las fichas del padrón general, no de los libros, sino del padrón general, ¿no? Nos dieron una fecha donde tuvimos que acudir con algunos miembros del partido, ¿no? Que hacían esto de veces de fiscalizadores también de los empleados de la RENIE que revisaban todas las fichas en el caso de las firmas, ¿no? Si las Claro. firmas eran correctas o no. Eh, entonces nos citaron un día y como presentamos dentro del padrón general aproximadamente 29.000 fichas, y 37.000 con todos los libros, ¿no?
Entonces empezaron a revisar y ese proceso demoró aproximadamente 3 días. Sí, 3 días, 2 días y medio, ¿no? O Mm. sea, empezaban a las 9 y culminábamos a las 4, ¿no? 2 días seguidos, habremos culminado a las 12 del mediodía, más o menos, ¿no? Entonces, toda la revisión eh, se hizo de todo lo, de todo lo, de todos los, del libro, de los afiliados, perdón, también de los libros, a las copias, sí, también. Y ellos hacían dos procesos, ¿no? La revisión esta de manera física y la revisión también automática que hacían, digamos, si es que había algún afiliado que estaba fallecido o que pertenecía a otro partido o que su DNI estaba equivocado o si era menor de edad, ¿no? Eh, Ese proceso, digamos, demoró 3 días y luego para que, estamos hablando de noviembre, ¿no? 6, 7, 8 más o menos de noviembre, ellos recién enviaron al Jurado Nacional de Elecciones el 16 de diciembre. O sea, y es lo mismo que hemos visto ahora en la subsanación. Aproximadamente Dos un meses. mes. No, claro, pero después la revisión de la RENIEC para enviar administrativamente al jurado o devolver todo administrativamente al Jurado Nacional de Elecciones se demoró un mes y días, ¿no? ¿Ya? O sea, para devolver nomás el expediente, ¿no? Entonces eso sí nos llamó la atención, ¿no? Entendemos que la revisión, pues, tienen, digamos, un cronograma para poder revisar y nos programaron un mes después y luego otro mes para enviar al Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Lo cual nos parece absurdo. Y luego, digamos, en el mes de finales de noviembre, casi en el 20 de noviembre, nos notifican para fiscalizarnos los Locales. locales. Sí, Locales. locales, sí. Esa fiscalización también demoró aproximadamente un mes, ¿no? O sea, un cronograma de un mes hasta aproximadamente la quincena de ¿Les diciembre. avisaban a ustedes a qué sitios iban a ir? Eh, Al principio tuvimos dificultades porque solamente nos notificaron que iban a fiscalizar, no sabíamos a quiénes iban a fiscalizar. Yo llamé inmediatamente al área de fiscalización, nos entrevistamos con el jefe de fiscalización o el encargado, Ujú. y él nos dio, ciertamente, fue muy, muy atento, ¿no? De poder coordinar, digamos, con los fiscalizadores que estaban a nivel nacional, porque son fiscalizadores por cada región, ¿no? Eh, y entonces la necesidad de coordinar era importante porque, por ejemplo, en Ancash, ¿no? Que es un territorio que tiene costa, sierra y a veces trocha también para llegar de un lugar a otro, eh, era necesario poder coordinar porque a veces el funcionamiento del local es en determinados días y el fiscalizador puede llegar después, ¿no? Claro, claro, claro. Ya no es responsabilidad nuestra, sino sería responsabilidad de ellos, ¿no? Pero también entendemos que hay un problema de viajes, ¿no? De carreteras, etcétera. Entonces había una necesidad de coordinar eso, ¿no? Y el otro aspecto es que también, paralelamente a la fiscalización del partido nuestro, están fiscalizando a otros partidos, ¿no? Como el PPC, Obras, Unidad y Paz, es lo que nos manifestaron. Y estos fiscalizadores iban a fiscalizar a otros locales del mismo Claro. territorio. Y les complicaba, ¿no? Porque ellos nos manifestaban que tenían dificultades también porque era una sola persona para hacer todo ese trabajo, ¿no? Y todo ese proceso demoró también no solamente un mes, sino ya la parte administrativa sí fue más rápida, ¿no? Lo de ellos demoró pues aproximadamente 10 días, ¿no? Eh, entonces, lo de fiscalización más lo de RENIEC lo notificaron el 26 de diciembre, Ujú. ¿ya? Entonces estamos hablando desde octubre, noviembre, diciembre, un mes y medio, 2 meses y medio, casi 3 meses para hacer todo el proceso de verificación de locales y también de verificación de las firmas. Ujú. Ya. Y pasado ese tiempo, eh, ¿qué más, qué otro trámite, qué otro momento internamente ya
transcurrió hasta el día de hoy. Sí, bueno, después de eso nos notificaron, digamos, nos observaron dentro de todo lo que revisaron el 14 de enero, ¿no? Digamos, según la ley, ellos indicaban que tenían, a partir de la notificación de la RENIEC y la fiscalización, del área de fiscalización, tenían 15 días para poder notificarnos a nosotros, ¿no? Ujú. Digamos, armar, articular o sintetizar toda la información y poder informarnos a nosotros. El 14 de enero nos informan que habíamos cumplido el proceso de fiscalización de los 66 comités, o sea, nos notificaron 74, ¿no? Tenemos 74 comités fiscalizados y de acuerdo a ley, a norma, y finalmente algunos comités sí observados, pero como pasamos, digamos, el requisito de los 66, no Era- era subsanable, ¿no? No había problema con la subsanación. Pero sí con respecto a las fichas, ¿no? En cuanto a las fichas, nos observaron del límite de fichas que son aproximadamente 25.000, 373 menos, ¿no? Entonces, por 373 fichas no pasamos, digamos, en la primera etapa, ¿no? Que era lo que aspiraba, ¿no? Digamos. Pero tuvimos que subsanar esas 373 fichas que nos faltaban y también algunos aspectos A del ver, estatuto. perdona, hay un tema de él. Sí, ¿Ustedes no habían presentado 30 y tantos mil fichas? sí, exacto. Pero para el padrón general, Ujú. solamente, o sea, de las 37.000, como bien dijo Vladimir, aproximadamente 8.500 son de comités. ¿Ya? Ya, esas, digamos, no son parte de la contabilidad del padrón general. ¿No es, Y perdón, no es parte de los 25.000? no, ¿No? no, no. ¿Quién ha dicho Entonces, eso? ¿El jurado? sí, o sea, finalmente entendemos que las 25.000 fichas son del padrón general, ¿no? Eso entendemos. No. En principio, lo que se pedía era un número de militantes y la ley no establece una diferencia entre si estás o no en un comité. En todo caso, sería cuestión de revisar. De Ujú. repente yo Ya, me estoy equivocando, pero finalmente fueron 373 fichas que nos faltaron para cumplir el requisito de los del 25. 0,1%, ¿no? Claro. ¿Ya? Voy a corroborar, a lo Sí, sí, mejor sí. me estoy equivocando, como repito, pero Ujú, ese es, digamos, el resultado de la observación, ¿no? ujú. Y algunos aspectos del estatuto, ¿no? Que se tenían que detallar y que era, digamos, subsanable rápidamente. Y nos dieron 90 días para poder subsanar esas 373 fichas más los aspectos del estatuto, ¿no? Y nosotros presentamos, digamos, hicimos otra tarea de poder tener más fichas y logramos obtener 4.700 fichas aproximadamente, ¿no? Superando los 373 para poder asegurar, digamos, que no exista ningún tipo de problema. Corregimos los aspectos del estatuto y presentamos nosotros la solicitud en marzo, ¿no? Digamos, los primeros días de marzo, dentro del espacio del rango de los 90 días. Y tuvimos ahí sí una dificultad que a nosotros nos llamó la atención, ¿no? Nos dieron fecha para el 15 de abril, ¿no? Igual, el último día de, que se cumplían los 90 días. O sea, lo presentamos en marzo y nos dieron fecha el 15 de abril. Entonces, tuvimos que hacer una reunión, pedir una reunión con el jurado y finalmente ellos nos dijeron que había mucha carga, muchos partidos que habían solicitado también su inscripción y su revisión y que no tenía, digamos, un cronograma establecido hasta el 15, ¿no? Nosotros hicimos
hincapié que no es un asunto nuestro que lo demoren tanto, ¿no? Que administrativamente y también legalmente nos corresponde que nos atiendan lo más pronto posible. Y bueno, al pedido nuestro nos dieron una nueva fecha que fue el 1 de abril, ¿no? Y hemos presentado el 1 de abril nuestro expediente de subsanación y otra vez tuvimos problemas con la RENIEC, ¿no? Eh, la RENIEC ha revisado nuestro expediente en mayo, recién en mayo, y un mes después, y luego, bueno, la revisión fue rapidísima porque como fueron 4.000 fichas, lo hicieron en menos, en 3 horas creo, ¿no? Y otra vez para, digamos, informar administrativamente a al Jurado Nacional de Elecciones se han demorado alrededor de 20 días, ¿no? Y es algo que también llama la atención, ¿no? ¿Qué tanto pueden demorar si ya tienen toda la información al Jurado Nacional de Elecciones? Ahí hay un problema que creo que sí debería de verse, ¿no? ¿Y en qué ha quedado entonces actualmente? Ya el día de ayer nos han notificado dándonos la síntesis de los requisitos, ¿no? Que estamos cumpliendo cabalmente todo lo que pide la norma y que estamos expeditos ya para registrarnos como organización política de manera formal. Eso se tiene que publicar, ¿no? Sí, efectivamente, tenemos que publicar en nuestra página web, ya está publicada en nuestra página web y también en el diario El Peruano, que esperemos sea en estos días, ¿no? Ya hemos hecho los trámites respectivos, queremos que sea lo más pronto y esperar los 5 días de tachas, ¿no? Que indica también la ley. Ujú. Y una vez cumplidos esos 5 días, ya estarían inscritos oficialmente. Exacto. Una vez que o sea, eh, ellos nos indican que debemos de informar que ya hemos publicado tanto en la web como en el diario El Peruano y entendemos que hay un tiempo para que nos den la resolución, ¿no? Esperemos que sea lo más pronto. Eh, ya para finalizar, a partir de la experiencia que han tenido ustedes hasta en 3 oportunidades y sobre todo la última, ¿qué aspectos de la norma, de la ley y o del reglamento creen que sería o cualquier otra parte del procedimiento, creen ustedes que debiera de modificarse? Porque se está convirtiendo en una suerte de traba para la participación política de la organización de partidos, trabas en algunos casos burocráticas, ¿no? Al acceso a un derecho. Si pudiera, por favor, señalar cuáles serían esos puntos que creen ustedes que debiera modificarse. Sí, con respecto a la cantidad, por ejemplo, de afiliados, nos parece prudente en el sentido de que si es una organización viva, activa, 1 año es suficiente para poder recabar todas estas fichas, ¿no? Pero sí hay algo también importante, ¿no? Que es la parte económica, ¿no? O sea, muchos comités, desde sus propios recursos, digamos, alquila un local, ¿no? Este, eh, Hacen unas brigadas, se dan el tiempo para poder afiliar y a veces gastan sus propios recursos. O sea, es todo también una inversión de tiempo y de dinero, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, es la organización misma la que tiene que asumir, ¿no? Tiene que haber estos dos requisitos, ¿no? Voluntad también política, ¿no? Claro. Y si hay una estructura, digamos, partidaria nacional, es mucho más, digamos, más accesible, ¿no? Ujú. Eh, pero sí creemos también que eso puede condicionarse, cambia la estructura por dinero, ¿no? Lo que decía Vladimir, que finalmente eh, la estructura partidaria la cambian por gente
que nuclean en cada región y empiezan a dar polos, lapiceros, y entonces les facilita adquirir las fichas y poder finalmente tener esa cantidad, ¿no? Y eso se está dando, al menos yo lo veo en las plazas, en los parques, últimamente de manera común, o sea, ha adquirido esa lógica, digamos, ¿no? Eh, por lo demás, sí creo que debería de flexibilizarse la parte burocrática, digamos, administrativa, ¿no? ¿Qué cosa, por ejemplo, Por debiera ejemplo, cambiarse? por ejemplo, si, si es un tema de un sello, digamos, podría admitirse y luego poder subsanar de Subsanar. alguna manera, ¿no? Porque es un tema administrativo, ¿no? Mm, Porque estamos hablando de no un sello, sino la caída de un comité, ¿no? Por ejemplo, mm, ¿no? ¿No? Y en el tema de la RENIEC, yo entiendo la carga que tiene, ¿no? Porque si son varios partidos que piden que se les verifique 30.000 fichas, con nosotros se demoraron 3 días, efectivamente, ¿no? Digamos, sí se entiende, pero no entiendo que se demoren de presentar el informe un mes al Jurado Nacional de Elecciones, por ejemplo. O sea, deben haber muchas oficinas en la RENIE para poder llegar al jurado, entiendo, ¿no? Ese sí es un aspecto que a nosotros nos ha demorado, ¿no? Sobre todo acá en este último proceso, ¿no? mm, Eh, por lo demás, el proceso de fiscalización, nosotros no hemos tenido inconvenientes, ha sido muy buena nuestra experiencia, digamos, ¿no? Eh, y con respecto a la revisión de nuestros estatutos, entiendo que hay varios abogados que ven de diferente manera. Por ejemplo, esto sí creo que es algo interesante, ¿no? Nosotros presentamos nuestro estatuto, el anterior proceso, digamos, el proceso fallido de inscripción, mm, eh, y presentamos tal cual el mismo, con algunas variantes mínimas, el estatuto otra vez al jurado, ¿no? Porque en la anterior vez eso no se observó, ¿no? Entonces dijimos, pues si no se ha observado, entonces ahora tampoco. Pero sin embargo, ahora sí nos observaron, este, siendo el mismo Jurado Nacional de Elecciones que la anterior vez no nos observó, ¿no? Entonces, debe ser otro abogado con otra mirada, no lo sé, ¿no? O sea, eso también sucedió con nuestro partido al menos, ¿no? mm. ¿Ya? Sí. Bueno, Enver, te agradezco muchísimo esta oportunidad que nos has dado de tu tiempo para poder explicar cómo se construye los problemas que enfrenta un partido político en el Perú. Muchísimas gracias, Enver, nuevamente. No, gracias a ti, Fernando. Un abrazo.